Hola, ya estamos en la actividad integradora número 3 de la semana número 2 de lo que es el módulo 2 de Prepa en línea CEP, y esta actividad se titula Selección del texto e ideas aplicables. Es una actividad sencilla, pero la vamos a explicar para poder realizarla con una mejor calidad y sobre todo, como les he estado comentando, que sea una actividad que realmente sirva con la finalidad de que la puedan utilizar en su vida, ¿no? Que tenga esa incidencia en su vida cotidiana. Bueno, ¿cuál es el propósito de nuestra actividad? Pues analizar las características de los 4 diferentes tipos de textos que se les van a presentar con la finalidad de que ustedes puedan rescatar las ideas principales del mismo. Es decir, que aprendamos a identificar 4 tipos diferentes de textos y sus características principales. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vas a tener que escoger primero una lectura de tu interés. Segundo, identificar en los recursos de la semana pues cuáles son las estrategias de lectura que debes realizar para poder tener un correcto o adecuado resumen. Vas a reconocer la estructura del texto que hayas seleccionado, identificar sus características y en base a eso pues poder elaborar el esquema o el resumen. Vas a utilizar Internet como fuente de consulta. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Un documento en Word o en un procesador de texto donde vas a identificar las ideas principales a través del resumen o el esquema, lo que tú decidas de la lectura que más te agrade de los 4 tipos de texto y finalmente, ojo, una reflexión final sobre lo realizado. Entonces, se te presentan 4 tipos de textos. En cada tipo se te presentan 2 opciones. Tú vas a escoger, por ejemplo, si escoges el texto científico, puedes escoger entre estos dos, uno nada más. Si escoges del informativo, pues uno de estos dos. Si escoges el periodístico, uno de estos dos, igual con el literario, ¿ok? Tú escoges el que mejor se acomode a pues tus gustos, porque primero vamos a iniciar por tus gustos. Ahora, en la guía de la semana nos comentan que para esta actividad integradora, pues debes ya haber leído el recurso que dice selección, perdón, este es el nombre de la actividad, debes de haber leído el recurso de la lectura y escritura, de la lectura por gusto, no por obligación, las estrategias de lectura, el texto, la estructura de un texto y la organización de un texto. Es muy importante que los cheques antes de realizar tu actividad, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En tu actividad te piden que analices lo que es el título, cuál es el título de la lectura que hayas escogido, quién lo escribió, quién lo realizó, el autor, cuándo se publicó, qué tipo de texto es, cuáles son las características de este tipo de texto y que identifiques las ideas principales. Aquí vas a escribir las ideas principales, mínimo 3. Entonces, para poder hacer eso, tenemos el antecedente de la actividad, del recurso resumen y comentario, donde se nos explica que todo el resumen y el comentario son parte de algo que se llama la reseña. Y la reseña, pues sin importar de qué tipo de texto estemos hablando, siempre va a tener su resumen y su comentario. Entonces, te invito a hojear o escuchar este audio. Posteriormente, también te invito a ver el video del resumen, donde te dice qué es el resumen, que es reducir en términos breves y precisos lo esencial de algún texto, de algún asunto, de alguna materia, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia. Muy bien. Y luego te dicen cómo puedes hacer los pasos para realizar el resumen. Estos 4 pasos, 3, son importantes porque te van a decir qué es lo que debes hacer: leer, aislar la información más importante y sintetizarla, que es hacerla muy pequeñita, que son las ideas importantes, ¿ok? También te va a decir que para poder hacer este resumen, pues vas a identificar la estructura lógica de las ideas, vas a identificar títulos y subtítulos, las ideas en general, y de entre ellas vas a escoger cuáles son las ideas secundarias, terciarias y primarias. Y sobre todo vas a poder identificar el tema o enfoque. Una vez que ya tengas las ideas principales, vas a poder hacer un mapa conceptual, vas a poder hacer un esquema o un cuadro sinóptico, o vas a hacer una lista organizada de ideas. Yo te recomendaría el cuadro sinóptico, pero tú vas a escoger la opción que mejor se acomode a ti, a tu forma de aprender, ¿ok? Entonces puedes hacer el cuadro sinóptico o redactar las ideas principales en forma de párrafo, que sería el resumen, ¿ok? Muy bien, estos son los resúmenes más básicos que existen. Hay otros tipos de resúmenes, como aquí te dice el analítico, el crítico, pero bueno, ahorita vamos a empezar con la parte del esquema. Luego
te dice que el resumen lo debes hacer pues de una forma, las ideas deben estar lógicas, tú vas a practicar tu capacidad de reducir la información y de cómo poderlo expresar. Igual vas a profundizar, el resumen siempre te va a ayudar a profundizar en la información, porque vas a necesitar más de 2 o 3 lecturas para poder realizar este resumen. Es importante que sepas que no va a quedar a la primera, ¿ok? Bueno, vamos a ver eso a continuación. Te recomiendo también que vuelvas a darle una segunda ojeada a los pasos para resumir, principalmente en síntesis, ¿ok? Ahí te dice que lo primero para resumir un texto es que leas todo, mínimo unas 2 veces, ¿no? Ese artículo que hay que leer, lo vas a leer mínimo 2 veces. Y vas a identificar la idea básica del tema. ¿Cuál es el tema y cuáles son las palabras claves del tema? Te recomiendan resaltarlas con un marcador. Vas a describir el tema o la naturaleza del documento, es decir, que es un estudio teórico, un informe de investigación, un estudio de caso, qué tipo de documento es. Redactar párrafos o frases completas y utilizar palabras de transición, que son los marcadores, los conectores, para poder unir estos párrafos. Y vas a redactar de forma clara, breve y concisa. Esto ya nos va dando una idea, ¿no? Lo que yo rescataría mucho es que vas a leer mínimo 2 veces y vas a identificar palabras claves e ideas principales y vas a utilizar marcadores y conectores, ¿ok? Para unir todas estas ideas. Posteriormente, también te recomiendo que retomes la lectura del recurso de estrategias de lectura, ¿ok? Donde te va a decir qué es lo que debes hacer durante, antes y después de leer. Antes, tú te tienes que preguntar. Realmente vas a hacer una lectura global y vas a identificar los títulos, los subtítulos, cuáles son las palabritas en itálicas, negritas o subrayadas. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando están en estos apartados son conceptos clave. Palabras clave también podría ser. Entonces, ahí es donde se pueden ubicar las ideas principales o las ideas secundarias. Ahí es donde tú vas a ir identificando estas secciones. Y también vas a preguntarte qué sé del tema. Esto es antes de empezar la lectura, ¿ok? Entonces, la revisión de la estructura es eso, o sea, tú no estás leyendo todo de corrido, sino que lees títulos y subtítulos, por eso es antes de la lectura global. Y la revisión del conocimiento previo es que sé del tema. Si voy a escoger un artículo científico, que sé sobre ese tema, ¿ok? Si voy a leer un texto literario como el del Principito, bueno, ¿qué he escuchado hablar sobre el Principito? Pues vamos a identificar conforme vas leyendo la idea principal y la vamos a subrayar con un marcador. Aquí te dice cuál es la estrategia, ¿no? Esta estrategia es que identifiques lo más importante de lo que el autor trata de expresar, es decir, la tesis. Generalmente la tesis puede estar en el título o en la idea principal, entonces es una idea que aparece en cualquier parte del texto, que puede ser implícita o explícita. Entonces, ojo con eso, porque yo te diría que del conjunto de ideas principales identifiques la super principal, ¿no? La número 1. Entonces, pero sí, un tips es que esté, por ejemplo, implícito o explícito en el título. También te permite reconocer el tipo de estructura textual, que si es narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. Entonces, bueno, vamos a identificar la idea principal, eso es importante. Subrayar principalmente de diferentes colores es importante para identificar las ideas principales y secundarias y no confundirnos a la hora de hacer el resumen. Recuerda que tenemos que ser breves, concisos, pero tener las ideas principales, ¿ok? No ampliarnos con las secundarias, pero tampoco omitir ideas. Entonces es importante, por eso te decía, 2 o 3 lecturas. Deducir el significado, pues, de aquellas palabras que no conozcas. Generalmente el contexto te va a ayudar a decir cuál es el significado de la palabra, pero también es recomendable utilizar un diccionario. Y los patrones de texto consiste en distinguir las palabras clave o indicadores, que siempre te van a ayudar a conocer más el material, pero aquí está más específica la información, te invito a leerlo. Bueno, esto es durante. Vamos a subrayar e identificar ideas principales, con eso me quedaría. Después, ahora sí ya vamos a resaltar cuáles son las características de hacer el resumen. Te dice que hacer un resumen te ayuda a construir el conocimiento, te ayuda a recordar mejor la información posteriormente. El mapa conceptual te ayuda a identificar los elementos más claves
Y también, al ser más visual, te ayuda posteriormente a recordar mejor la información. El resumen es como que el primer paso. Redactamos las ideas principales y el mapa conceptual lo plasmamos gráficamente, que nos va a ayudar esta repetición de las ideas y síntesis, porque obvio, el resumen es un poco más amplio que el mapa conceptual. Todo esto te va a ayudar a recordar mucho mejor y a aprender realmente a encontrar ese significado en tu lectura, ese aprendizaje significativo. Y el autocuestionamiento, que es como hacerte preguntas o reflexiones sobre la lectura, también te lleva a profundizar más en la lectura. Entonces, por eso la actividad te pide que hagas estas tres cosas: el resumen, el mapa conceptual y la reflexión. ¿Ok? Entonces, este material es muy importante. Posteriormente, vamos a identificar también el tipo de narrativa. Dependiendo del tipo de texto que escojas, por ejemplo, el científico es un texto expositivo, vamos a presentar las ideas y los contenidos de un tema. Aquí te dice, es común entre los documentos académicos y está compuesto por una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Habrá que diferenciarlo del argumentativo. Pero bueno, generalmente los textos científicos y principalmente de divulgación a las personas es expositivo. Bueno, entonces esta es la actividad 1. Vamos a escoger, bueno, en cuanto a las actividades, pues ya vistes que vas a analizar estos detalles de tu actividad. Entonces vamos a aterrizar toda esta información y vamos a realizar la actividad integradora. Como siempre, yo te voy a proporcionar una plantilla que tiene una carátula y tiene al final sus referencias, ¿ok? Aquí ya copié y pegué lo que te están pidiendo en el, ¿cómo se llama? En la actividad. Primero, tú vas a decir, aquí te pide que descargues un archivo. Bueno, creo que aquí no te da tu archivo, aquí es que anotes esta información, que es la misma que tenemos aquí. Si te das cuenta, analiza el texto y anota el título, ¿no? Aquí te voy a poner un punto número 1 que digas cuál fue el texto que seleccionaste, ¿ok? Y luego vamos a ir a sus características. Aquí viene el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, todo lo que te está pidiendo el punto número 2, ¿ok? El punto número 3 es que anexes en esta sección lo que es tu esquema o resumen. El punto número 4, la reflexión, ¿ok? Que dice entre 5 y 10 líneas. Luego, menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado. Ya vimos qué estrategias debes utilizar. Entonces ahí lo vas a mencionar. Y luego menciona al menos 2 nuevos conocimientos adquiridos. Esta es tu reflexión también. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, si yo escojo la inteligencia artificial no es como la pintan, aquí pongo el título. Sus características son, nuevamente voy a poner, la inteligencia artificial no es como la pintan. ¿Ok? Esto lo voy a borrar, no lo voy a dejar, es importante que vean el video. El autor, ¿quién fue el autor de la inteligencia no es como la pintan? Vamos a ver. El autor es Hernández García Claudia. Ok, entonces le voy a dar copiar y le voy a dar pegar. Bueno, le voy a dar, para que no me haga eso, mantener solo como texto. Y aquí, para seguir con la idea de que es lo que estoy poniendo, así quedaría. ¿Cuál es la fecha de publicación, por ejemplo? Ah, bueno, 2016, aquí está. Este lo voy a escribir, es cortito. 2016. ¿Cuál es el tipo de texto? Aquí mismo te lo está diciendo, es un texto científico, ¿ok? Luego, ¿qué características tiene este tipo de texto? Nosotros lo podemos ver en el recurso que se llama el texto. Ya lo descargué y lo tengo por aquí. Aquí está. En el texto les describen en general qué es el texto y te viene el tipo de texto y sus características. Aquí ya te resalté cuáles serían las características del texto científico, ¿no? Dice que presentan o demuestran avances científicos. Entonces, aquí ponemos presentan o demuestran avances científicos. Esa es una, ¿ok? La siguiente sería que emplean un lenguaje especializado si se dirigen a expertos. Emplean un lenguaje
especializados y se dirigen a expertos, etcétera. Y hay otra característica, ¿ok? No se te olvide poner el punto final en cada una de tus final de texto, ¿ok? Entonces, en base, ahí ustedes van a agregar esas características. Aquí yo les anexé en las referencias otro texto que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Conocimientos Fundamentales. Si ustedes abren la URL, los va a llevar a esta página y aquí ustedes tendrán más información sobre lo que es un texto narrativo, expositivo, argumentativo. ¿Por qué? ¿Por qué les proporciono esto? Porque a mí todavía en esta parte que me dice que pues un texto científico es un tipo de texto expositivo, no me da mucha información, ¿no? Entonces yo me quedé con la duda y me fui a lo que es este tipo de texto expositivo según la UNAM y aquí me vienen más características del tipo de texto. Si se dan cuenta, aquí tienen muchas más, ¿ok? Y la estructura y organización textual. Aquí ya nos unen estos dos temas del texto y la de la estructura y organización textual. Si se dan cuenta, aquí nos explican qué es la introducción, qué es el cuerpo, qué es la conclusión y nos dan algunos ejemplos. Entonces yo te invito a que cheques esta página porque te va a aclarar muchas cosas, ¿ok? Para que puedas, como te decía, aterrizar mejor este tipo de información y no solo verlo como una tarea. Entonces, bueno, aquí está. Brevemente, al final te dice, el tipo de texto expositivo tiene definiciones, explicaciones, ejemplos y analogías. Se puede encontrar en manuales, tratados, conferencias, libros de textos y enciclopedias. Su organización textual va a ser siempre con oraciones subordinadas, es decir, hay causales, consecutivas y finales. ¿Qué tipo de conectores hay? Pues de oposición, de causa y consecuencia, contrastes, objeciones. ¿Qué son los conectores? Este tema tú ya lo vistes. Si leíste el material, aquí tienes uno que dice marcadores textuales y en la unidad 1 viene lo que son los conectores. Te invito a repasarlos, ¿ok? Bueno, en la estructura viene la organización, debe ser lógica y jerárquica de las ideas. Hay una exposición, ojo, analítica y sintética. Hay gráficas, esquemas y dibujos. Entonces así tú puedes identificar que es un texto expositivo, ¿ok? Entonces todo esto tú lo vas a detectar en tu artículo, en tu texto seleccionado. En este caso que fue el de la inteligencia artificial no es como la pintan. Entonces ahí vas a leerlo y vas a identificar las ideas principales. Por ejemplo, aquí vamos a ver. No voy a hacer el de una inteligencia es como la pintan para que ustedes la puedan hacer, pero por ejemplo, la evolución biológica, me dijeron que primero tenía que darle una ojeada principal, ¿no? En base a la gráfica yo puedo saber que están hablando de algunos artrópodos, que son algún tipo de insectos, por ejemplo, de evoluciones que hay, y ya me están diciendo que aquí hay una idea principal, ¿no? También en estas lecturas en negritas dice la base de la teoría moderna de la evolución se dio a conocer en El origen de las especies, libro publicado en 1859 por el naturalista inglés Charles Darwin. A casi 150 años de su publicación, la teoría de Darwin sigue siendo la base para entender los fenómenos del mundo biológico. Con un impacto así de grande hay que preguntar, ¿qué es eso de la evolución? Entonces, y desde el título ya me están diciendo qué es la evolución biológica. Entonces, la tesis principal de este artículo es la evolución biológica y una de sus ideas principales es la idea principal, ¿no? La biología. Y por lo que estoy viendo, van a hablar de este tipo de, pues creo que son insectos. Entonces aquí ya te están dando una idea de lo que puede ser, pero falta leer a profundidad. Luego, cómo evolucionan las especies, si mutaron. Aquí ya nos están dando varias ideas. Aquí una serie de mutaciones llevó a un cambio en la posición de los ojos. Al tenerlos casi juntos, los búhos gozan de una visión binocular estereoscópica que les permite calcular mejor las distancias. Entonces, ojo, miren, nos están dando características de evolución de varios animales, ¿no? Entonces, la reproducción del que sobrevive, el más fuerte, selección o perfección. Entonces, aquí ya estamos viendo que nos están dando a entender que la evolución puede ser algo que sea por selección, que la naturaleza va a ir evolucionando dejando que sobreviva el más fuerte, el más sano, el más apto. ¿Ok?
surge una nueva especie, mudanza y migración, hacia dónde va la evolución. Entonces sí nos pueden dar los títulos, ideas de qué es lo que debemos buscar como ideas principales. Entonces, aquí podríamos, ojo, como una primera, ¿qué será? Como una primera idea principal que tendremos que ir profundizando en nuestra lectura, podríamos decir que la evolución se trata de un avance genético, una mutación genética, que lo podríamos ver por aquí. En el mundo natural ocurren mutaciones cada vez que nuestras células se multiplican. O sea, como para que no nos espanten, nos están diciendo que es algo normal, ¿no? Pero que sí, la evolución es una cuestión de mutación. Entonces, aquí ustedes escribirían, después de leer a profundidad, confirmarían esta idea, si es la principal sí o no y si es correcta. Entonces, la evolución es una mutación y selección del organismo viviente más fuerte. Por ejemplo, todas estas son ideas que estoy haciendo en base a una lectura primera. Ojo, ustedes deben profundizar en sus lecturas. Y aquí estoy subrayando las respuestas que ya hicimos anteriormente. Ahí nos va quedando nuestro artículo, ¿ok? Ojo, esto lo tomé de otro texto, nada más es para que vayan viendo cómo vamos a ir haciendo lecturas generales y cómo debemos hacer nuestras lecturas más profundas para confirmar o refutar esta primera idea que se me ocurrió que es una idea principal, ¿ok? Entonces, anexa un esquema o resumen, ya vimos la importancia, tú puedes anexar este esquema o resumen con puedes anexar cuadritos de texto o insertar lo que es un Smart Graph. No me aparece aquí en este momento. A ver, vamos a ampliar esto. Aquí está, Smart Graphs. Y por ejemplo, puedes poner el de jerarquías. Y aquí ya puedes hacer tu esquema en base a esto. Aquí tú escoges cuál quedaría mejor para ti. Por ejemplo, así. Y aquí pondríamos la evolución. La evolución biológica, que es la idea principal, la tesis del artículo que acabamos de leer. Y una idea principal es que es una mutación. Y aquí escribiríamos selección del más fuerte, que sería una idea secundaria. Y ahí vamos a hacer, si se dan cuenta, son palabras claves lo que estoy ocupando, más que ideas principales amplias. Entonces ahí ustedes anexarían, puede ser lo que les comento de palabras claves, su esquema o su resumen. Luego anota tu reflexión. Y aquí es que tú mismo te preguntes por qué te interesó esta lectura. Ojo, mínimo 5 líneas. Siempre vamos, como ya les he comentado, a hacer un comentario profundo de qué fue lo que encontraron en la lectura. No vamos a decir solamente porque era interesante, ¿no? Bueno, a mí me interesaba conocer más sobre el tema porque había escuchado hablar de la teoría de la evolución de Darwin, pero no entendía a qué se refería, si incluía todas las especies o no. Ahí vas a reflexionar y que se note que leíste tu texto, ¿ok? También retomando, por ejemplo, qué fue lo que aprendiste en estas ideas principales de esta información que obtuviste. Bueno, menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado. Ya vimos las estrategias de lectura, por ejemplo, leímos, bueno, aquí, lectura de títulos, subtítulos, gráficas, negritas. Esto fue lo que hicimos ahorita, por ejemplo. También nos preguntarse qué se sabe del tema antes de iniciar la lectura profunda.
aquí no busqué palabras claves, pero es un hecho que ustedes van a buscar palabras claves. Por ejemplo, yo que me atoré con este término antrópodos, debí de haber buscado en un diccionario qué es antrópodos. Ustedes también lo podrían checar. Entonces, esa sería buscar palabras clave, buscar palabras desconocidas en el diccionario. Pero lo que sí hice fue tratar de buscar el significado de palabras desconocidas en el contexto del texto, dentro del texto. Es decir, cuando yo les dije, bueno, no sé qué es antrópodos, pero por lo que veo son insectos, ¿no? Entonces, bueno, por el contexto del texto me iría también el contexto fue la gráfica o esta foto, esta imagen, pero también me iría a leer los párrafos donde hablen de antrópodos para poder saber a qué se están refiriendo, ¿ok? Bueno, y así ustedes seguirían enlistando porque van a ocupar muchas estrategias para hacer esto, de las que ya mencionamos, y van a seguir enlistándolas ahí, ¿ok? Posteriormente, esto queda inconcluso, esto estaría muy inconcluso, hay que continuar llenándolo. Bueno, posteriormente dice, menciona al menos 2 nuevos conocimientos adquiridos. Bueno, significado. Significado de la palabra antrópodos, creo que era. Antrópodos. ¿Sí? Google no me lo digo, el corrector no me lo checó. Bueno, y así ustedes van a seguir, a ver qué está mal. Antrópodos. Es artrópodos, perdón. ¿Vieron? A veces sí funciona el corrector. Y ustedes ahí dirían, ¿por qué? ¿No? ¿Qué hicieron? Sí, identifiqué, el nuevo conocimiento es conocer la palabra de antrópodos, pero ese es uno muy sutil. Ustedes traten de profundizar en más información, algo más profundo. Yo esto lo puedo decir de lo poquito que leí, tendría que leerlo a profundidad para poder decir pues algo más profundo, ¿no? La diferencia entre selección y mutación, la diferencia entre qué organismos, cómo se determina qué organismos sobreviven, por ejemplo, ¿no? De qué depende que surja una nueva especie, hacia dónde va la evolución. O sea, esas cosas yo no las conozco, entonces eso es lo que tendría que describir en base a mi lectura. Y bueno, finalmente, ¿cuáles fueron las referencias que utilizamos para realizar esta actividad? Como siempre, les dejo aquí que ustedes anexen el apellido y nombre o nombre de la institución, la fecha de publicación, el título del artículo, párrafo o dirección URL, ¿ok? Y aquí les dejo 2 ejemplos, el de prepa en línea y uno de cómo hacer infografías y citas. Ojo, lo van a necesitar porque van a poder hacer aquí, dentro del resumen. Recuerden que las características del video les dicen que si anexan palabras del autor tal cual, que copien y peguen, por ejemplo, cuando decimos migración nos referimos al viaje natural de las mariposas monarcas en Canadá, México. Bueno, aquí no me dejó. No me deja seleccionar. Pero supongamos que aquí para las características, ¿ok? Que yo haya puesto que tal cual modalidad de divulgación. Una de las características es que un texto expositivo busca ser divulgado, ¿no? Entonces, esto tal cual no lo escribí, lo saqué de algún lugar, ¿ok? Entonces, como lo copié y lo pegué tal cual, debo poner su cita. Y su cita sería, en este caso, el artículo, la referencia que les dejé aquí abajo. Entonces es UNAM 2009. Entonces ya podemos poner la abreviación. UNAM, 2009. 2019, perdón. Así quedaría esta cita, porque es una cita textual. Y la página. En este caso no hay página, fue párrafo, entonces yo comienzo donde hay un punto y aparte, sería un párrafo, ¿no? Entonces es el título 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo tomé párrafo 8, ¿ok? Y por supuesto vamos a unificar el texto.
¿Vieron? Entonces, si utilizo una cita tal cual, una cita textual, pues necesito anotar su referencia. Entonces, esto es parte de su cita, poner entre comillas el texto que copié y pegué y hacer referencia de dónde lo obtuve. Entonces, aquí también agregaría una... Así quedaría, ¿ok? Y bueno, ahí estaría. El siguiente, por ejemplo... se evitan expresiones de subjetividad. Todo está adecuado. Voy a dejar Bueno, el emisor siempre sabe más que el receptor. Quien escribe tiene que saber previamente... Un saber previamente elaborado que construye un conjunto organizado de hechos, representaciones conceptuales, sí. Por ejemplo, esto es una característica del texto que escogí. Por lo tanto, igual, copio y pego, pero le voy a dar pegar solo con el texto, mantener el formato del texto. ¿Ok? Y otra vez sería esta misma, porque la saqué del mismo lugar, esta misma información, pero ahora cambié el párrafo. Si el otro era el 8, este es 9, 10. ¿Vieron? Y ya pongo párrafo 10. Así sería mi cita. Textual corta. A ver, vamos a ver si es corta. Es corta porque debe tener menos de 40 palabras. ¿Y qué creen? Ustedes no pueden verlo, pero aquí dice 39 palabras, justo para que quede así. El formato de más de 40 palabras es un poco diferente, pero en general así lo vamos a dejar, ¿ok? Que ustedes hagan de esta forma sus citas textuales si es que las requieren. Que sí las van a requerir porque el esquema, a solo que escriban todo con sus propias palabras, sería también que ustedes hagan esto de copiar y pegar, y para copiar y pegar tenemos que poner entre comillas, poner el autor, el año y la página o párrafo. Y aquí me equivoqué, es par, porque es un párrafo, ¿sale? Igual aquí, par. Bueno, y así quedaría más o menos su actividad. Ya de ustedes depende que la sigan completando, ¿ok? Es muy sencilla, nada más es que pues sí retomen la información de que se vio en línea en esta semana y un poco más de información que ustedes investiguen de internet, como decía su propia actividad. Entonces, ya para finalizar, ya hicimos todo hasta que ustedes chequen cuáles fueron los conocimientos que hayan adquirido. Recuerden guardar su actividad con esta nomenclatura y subir su archivo a la plataforma. Finalmente, chequen su rúbrica de evaluación como siempre. Ya me sacó la plataforma. Y bueno, ustedes deben, si quieren sacar un 10, su mejor puntuación, pues chequen que todo esté en el nivel de experto. Es decir, que hayan anotado todo lo que se les pidió: título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características, 3 ideas principales escritas con claridad o hechas en esquema, las razones por las que te interesó el texto, 3 o más estrategias de lectura que hayas utilizado, y vamos a utilizar muchísimas, y menciona 2 o más conocimientos que hayas adquirido con las lecturas realizadas, aparte de atender a todas las instrucciones, subir adecuadamente tu archivo a la plataforma, hacer tu carátula, tus referencias, escribir de forma clara, coherente y precisa, presentar la información con el número de renglones solicitados, atender a todas las normas de etiqueta que serían de comunicación, checar mucho tu sintaxis, ortografía y puntuación, ¿ok? Hasta en esta semana les vuelven a dar recursos para ver lo de la acentuación. No, perdón, es acá. Para ver lo de... Sí había también más de acentos y ortografía, para que sigan practicando porque es un tema muy importante. ¿Ok? Selecciona estrategias mediante selecciona las estrategias de lectura mediante las que hayas utilizado para comprender el texto y sintetices tu información. Bueno, entonces esta rúbrica la descargan por favor y la leen con atención para poder hacer su actividad. ¿Ok? Bueno. Ahora, este paso de la planeación hasta ahorita no se los han pedido, pero es importante que lo chequen porque si se dan cuenta,
siempre lo vamos a cumplir cada vez que escribimos. Vamos a hacer un pequeño borrador donde veamos todas las instrucciones. Por eso siempre les pongo las instrucciones de lo que hay que realizar, porque esa es su planeación, ¿ok? Ustedes, alguien por ahí me preguntaba si es necesario hacerlas paso a paso. No, esto es como en lo que se van acostumbrando. Si de preferencia ustedes pueden ir borrando las instrucciones conforme ya van terminando su actividad, está muy bien, mientras no se les olvide hacer todo lo que les piden las instrucciones, ¿ok? Bueno, entonces esa es su fase de planeación, hacer un esquema de todo lo que van a hacer. La redacción es que realmente empiecen a escribir todo lo que se necesita. Las revisiones una vez que ya escribí, bueno, vamos a ver si no me faltan puntos, comas, cómo está mi ortografía, cómo está la redacción, etcétera, ¿no? Bueno, y la reescritura es, pues vamos a corregir eso que ya identificamos que está mal, ya sea en ortografía, en redacción o que nos haya hecho falta algo, ¿ok? Oraciones, finalmente en una reescritura ya las oraciones deben estar bien construidas, el vocabulario debe ser extenso y pertinente, hay que cuidar la ortografía y un texto entendible, ¿ok? Entonces esto no queda a la primera, como siempre les he dicho, hay que hacerlo paso a paso y con tiempo. Pues eso sería todo por esta actividad, estamos al pendiente para la actividad número 4. Hasta luego.